Una cumbre global en las montañas, completamente cerrada, aislada y ya fracturada antes incluso de comenzar. Antes de que el Air Force One aterrizara, Mark Carney, primer ministro canadiense y anfitrión, canceló el comunicado final del G7, se negó a la foto oficial con apretones de manos y envió un mensaje claro al mundo: esto no es diplomacia, es una advertencia. Trump llegó con demandas explosivas. Que los países aliados gasten un 5% de su PIB en defensa, nuevos aranceles y hasta planteó la anexión de Canadá. Macron respondió con un desvío a Groenlandia para recordarle a Trump que no estaba solo en esa disputa. Japón presentó una queja formal ante la OMC. México llegó armado con defensas legales. Y entre bambalinas, Estados Unidos es señalado como responsable de desestabilizar toda la economía global. Lo que se suponía que sería una cumbre del G7 hoy parece el fin de esa alianza. Carney sorprendió a líderes mundiales al anular el comunicado final antes de iniciar las discusiones, algo que ningún anfitrión había hecho desde 1975. Según Reuters, esta decisión tomó por sorpresa a la Casa Blanca y a las delegaciones europeas, quitándole a la cumbre su símbolo habitual de unidad política. Fuentes chinas revelaron a Bloomberg que esta acción fue deliberada. Canadá no participará en legitimar la coerción comercial estadounidense tras el anuncio de Trump de un arancel universal del 10%, que ahora afecta importaciones por más de 1.1 billones de dólares desde países aliados. El comunicado normalmente establece pasos coordinados en comercio, seguridad y clima, pero Carney lo reemplazó con un simple resumen de la presidencia, un vacío diplomático. El equipo de Macron calificó la maniobra como sin precedentes, mientras un delegado alemán la llamó silencio táctico, no caos. Sin un acuerdo oficial, Trump deja Canadá sin ningún documento que pueda usar para validar sus posiciones. Pero la gran pregunta es, ¿Carney acaba de redefinir la resistencia y la diplomacia del G7? En un evento de campaña en marzo de 2025 en Ohio, Trump afirmó que Canadá debería haber formado parte de Estados Unidos desde el principio, desatando la indignación en Ottawa y la condena de exjefes de defensa canadienses. Pero esta retórica tiene consecuencias reales. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el déficit comercial estadounidense con Canadá fue de 38.6 mil millones el año pasado. En respuesta, Trump impuso aranceles sectoriales, 22% a los lácteos, 10% al aluminio y 14% a la madera. Bloomberg reporta que solo en el primer trimestre de 2025 estas tarifas costaron al sector manufacturero canadiense 4.2 mil millones de dólares. En privado, el equipo comercial de Carney negocia en Washington para preservar el acceso a exportaciones clave, como minerales críticos y tecnologías limpias, que ahora enfrentan barreras regulatorias bajo nuevas cláusulas de soberanía económica de Estados Unidos. El exnegociador de la OMC, Peter Clark, dijo al Financial Post: «Esto no es una disputa comercial, es una prueba de soberanía disfrazada de códigos arancelarios». Y si eso es cierto, ¿qué parte de Canadá podría querer Trump a continuación? La visita sorpresa de Macron a Groenlandia, solo horas antes de aterrizar en Alberta, no fue casualidad. Fue un rechazo diplomático directo a las repetidas propuestas de Trump para comprar el territorio autónomo danés, incluyendo una sugerencia fresca en mayo de 2025 durante una entrevista en Fox News. Groenlandia no es una ficha de negociación, dijo Macron junto a la primera ministra danesa Mette Frederiksen. La visita coincidió con nuevos permisos estadounidenses para perforación en el Ártico y la presión para militarizar el espacio aéreo de Groenlandia dentro del plan de expansión del NORAD. Diplomáticos de la Unión Europea dijeron a Reuters que la acción fue coordinada para anticipar y frenar a Trump antes de que mencionara cuestiones territoriales en la cumbre. El equipo mediático de Macron difundió la narrativa global. Fotos, declaraciones y apretones de manos simbólicos en defensa de la soberanía democrática. Así, antes de que Trump abriera la boca en el G7, la narrativa ya estaba en su contra. Pero, ¿Macron protegió a Europa o provocó a Washington para que jugara sus cartas en exceso? La cumbre del G7 parece menos un foro multilateral y más una operación de emergencia. El canciller alemán Friedrich Merz llegó bajo presión por un déficit exportador de 17.5 mil millones de euros con Estados Unidos.
Desde que Trump impuso sus aranceles, con el sector automotriz como el más golpeado. Japón, representado por Shigeru Ishiba, enfrenta una amenaza renovada del Departamento de Comercio de Estados Unidos para reabrir investigaciones bajo la sección 232 sobre el acero, debido a su superávit comercial de 74.1 mil millones de dólares. El Reino Unido, con Keir Starmer recién elegido por estrecho margen, logró una excepción digital de un año ante Trump, pero excluye los servicios financieros, según Bloomberg. En México, Claudia Sheinbaum navega la incertidumbre fronteriza después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense insinuó duplicar aranceles si México no adopta un marco migratorio similar al estadounidense. India, invitada canadiense, genera tensión tras una investigación de la RCMP por supuesta violencia política coordinada por el Estado contra activistas sijes en Toronto. Ninguno de estos líderes llegó para construir coaliciones. Vinieron a minimizar daños. Entonces, ¿quién marca la agenda cuando todos defienden sus propias posiciones? La negativa de Carney a emitir un comunicado conjunto dejó a Trump sin un discurso de cierre victorioso. Washington tomó nota rápidamente. El informe de perspectivas económicas globales del Banco Mundial de junio de 2025 atribuye una reducción del 0,7% en el PIB mundial a la incertidumbre causada por la volatilidad de los aranceles estadounidenses y las represalias. Canadá, principalmente en sectores de madera blanda, carne de res y níquel para baterías, ha sufrido pérdidas de 4.2 mil millones desde enero, según estadísticas oficiales. Al publicar solo un resumen, Carney evitó que Trump usara la diplomacia canadiense para ganar apoyo político interno. La exigencia de Trump de que los aliados gasten un 5% del PIB en defensa chocó con resistencia, y Carney fue contundente. Canadá no usará su presupuesto federal como métrica de cumplimiento militar. Max Bergman, del CSIS, dijo a Bloomberg que la acción de Carney le quitó capital simbólico a Trump. Sin conferencia de prensa, sin firmas, sin poses. En una cumbre donde cada frase se analiza para obtener ventaja, Carney no solo apagó el micrófono, controló la iluminación y la escena final. Los Rockies canadienses fueron elegidos por su aislamiento, pero ese aislamiento resultó táctico. Caminos de acceso cerrados, manifestantes alejados más de 50 millas y un bloqueo total impuesto por la RCMP, el primero desde el G8 de 2002. Pero esto no fue por seguridad, sino por control. Los líderes llegaron para encontrar. Ningún documento final, ninguna declaración conjunta y ningún mensaje unificado, solo un vacío diplomático. Según AP, todos los países del G7, excepto Reino Unido, enfrentan aranceles estadounidenses. Y varios funcionarios europeos dijeron a Reuters que la cumbre buscaba evitar confrontaciones, pero las está alimentando. Sin embargo, el equipo de Carney no se inmuta. Un alto funcionario dijo a Bloomberg: no necesitas perseguir titulares cuando has diseñado el marco. Si este silencio se siente intencional, probablemente lo es. Debajo de la fricción visible hay un temblor más silencioso. La política comercial estadounidense está desestabilizando el consenso global y Washington ni siquiera lo niega. Max Bergman declaró a Bloomberg: el G7 debería ser el motor de la coordinación global. En cambio, Estados Unidos es ahora el principal generador de volatilidad. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Estados Unidos impuso aranceles sobre importaciones por 1,3 billones de dólares y revocó 6 exenciones bilaterales en los primeros 90 días. El Banco Mundial reportó una caída del 12,4% en entradas de capital global en el primer trimestre de 2025, la contracción trimestral más aguda desde la crisis del COVID-19, señalando la imprevisibilidad de represalias comerciales estadounidenses como principal causa. Pero en Kolinaski, Trump no defiende estas cifras. Su equipo se centra en el gasto de la OTAN y en la soberanía, dejando que los analistas económicos llenen el vacío. Si los datos hablan más fuerte que el podio, ¿quién realmente dicta la narrativa del G7? En esta cumbre, aliados familiares llegaron con nuevas restricciones. Francia, Alemania e Italia, núcleo del bloque comercial europeo,
Operan bajo mecanismos de defensa arancelaria que activan represalias automáticas si Estados Unidos eleva sus impuestos. El bloque activó el sistema de alerta temprana cuando Trump insinuó un arancel del 17% sobre maquinaria europea, reporta Reuters. La delegación japonesa solicitó mediación urgente ante la OMC por reclasificación del aluminio. México llegó con memorandos legales preparados ante la amenaza de nuevos aranceles fronterizos. La presencia de India, bajo investigación de la RCMP por violencia política coordinada, añadió tensión a la diplomacia paralela. Un exnegociador canadiense calificó la cumbre como gestión paralela de crisis. Lo que fue un foro de consenso multilateral ahora es evasión de crisis país por país, cada uno defendiendo su posición frente a otro. ¿Cuánto falta para que esto deje de ser diplomacia y se convierta en pura gestión de daños? Lo que empezó en 1975 como un foro económico elitista se descompone hoy en fragmentación geopolítica, sostenida más por costumbre que por armonía. El G7 nació para coordinar recuperación económica y defender reglas compartidas. Pero con la agenda arancelaria de Trump, sus propuestas de anexión y la negativa a reafirmar compromisos climáticos o de seguridad, esas reglas se están deshilachando. La negativa de Carney a firmar el comunicado es la segunda en 7 años que un primer ministro canadiense se rehúsa a respaldar la unidad bajo Trump. Pero esta vez no es protesta, es recalibración. Según AFP, varios diplomáticos del G7 ahora llaman a la cumbre un legado útil para la imagen, pero sin ancla política. Si el anfitrión no firma, el invitado lo ignora y el resto se protege, ¿qué queda para defender? ¿Es el G7 solo un espejo que refleja un mundo que dejó de fingir acuerdo? ¿Dónde nos deja esto? Un foro basado en consenso ahora se resquebraja bajo contradicciones, con un presidente de la mesa que se negó a cerrar la reunión y un presidente estadounidense que pudo haber derribado la institución. Pero esto no fue el clímax, fue el disparo de advertencia. Si la silenciosa rebeldía de una cumbre global en las montañas, completamente cerrada, aislada y ya fracturada antes incluso de comenzar. Antes de que el Air Force One aterrizara, Mark Carney, primer ministro canadiense y anfitrión, canceló el comunicado final del G7, se negó a la foto oficial con apretones de manos y envió un mensaje claro al mundo: esto no es diplomacia, es una advertencia. Trump llegó con demandas explosivas, que los países aliados gasten un 5% de su PIB en defensa, nuevos aranceles y hasta planteó la anexión de Canadá. Macron respondió con un desvío a Groenlandia para recordarle a Trump que no estaba solo en esa disputa. Japón presentó una queja formal ante la OMC. México llegó armado con defensas legales. Y entre bambalinas, Estados Unidos es señalado como responsable de desestabilizar toda la economía global. Lo que se suponía que sería una cumbre del G7 hoy parece el fin de esa alianza. Carney sorprendió a líderes mundiales al anular el comunicado final antes de iniciar las discusiones, algo que ningún anfitrión había hecho desde 1975. Según Reuters, esta decisión tomó por sorpresa a la Casa Blanca y a las delegaciones europeas, quitándole a la cumbre su símbolo habitual de unidad política. Fuentes chinas revelaron a Bloomberg que esta acción fue deliberada. Canadá no participará en legitimar la coerción comercial estadounidense tras el anuncio de Trump de un arancel universal del 10%, que ahora afecta importaciones por más de 1.1 billones de dólares desde países aliados. El comunicado normalmente establece pasos coordinados en comercio, seguridad y clima, pero Carney lo reemplazó con un simple resumen de la presidencia, un vacío diplomático. El equipo de Macron calificó la maniobra como sin precedentes, mientras un delegado alemán la llamó silencio táctico, no caos. Sin un acuerdo oficial, Trump deja Canadá sin ningún documento que pueda usar para validar sus posiciones. Pero la gran pregunta es, ¿Carney acaba de redefinir la resistencia y la diplomacia del G7? En un evento de campaña en marzo de 2025 en Ohio, Trump afirmó que Canadá debería haber formado parte de Estados Unidos desde el principio, desatando la indignación en Ottawa y la condena de exjefes de defensa canadienses. Pero esta retórica tiene consecuencias reales. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos,
El déficit comercial estadounidense con Canadá fue de 38.6 mil millones el año pasado. En respuesta, Trump impuso aranceles sectoriales: 22% a los lácteos, 10% al aluminio y 14% a la madera. Bloomberg reporta que solo en el primer trimestre de 2025 estas tarifas costaron al sector manufacturero canadiense 4.2 mil millones de dólares. En privado, el equipo comercial de Carney negocia en Washington para preservar el acceso a exportaciones clave, como minerales críticos y tecnologías limpias, que ahora enfrentan barreras regulatorias bajo nuevas cláusulas de soberanía económica de Estados Unidos. El exnegociador de la OMC, Peter Clark, dijo al Financial Post: «Esto no es una disputa comercial, es una prueba de soberanía disfrazada de códigos arancelarios». Y si eso es cierto, ¿qué parte de Canadá podría querer Trump a continuación? La visita sorpresa de Macron a Groenlandia, solo horas antes de aterrizar en Alberta, no fue casualidad. Fue un rechazo diplomático directo a las repetidas propuestas de Trump para comprar el territorio autónomo danés, incluyendo una sugerencia fresca en mayo de 2025 durante una entrevista en Fox News. «Groenlandia no es una ficha de negociación», dijo Macron junto a la primera ministra danesa Mette Frederiksen. La visita coincidió con nuevos permisos estadounidenses para perforación en el Ártico y la presión para militarizar el espacio aéreo de Groenlandia dentro del plan de expansión del NORAD. Diplomáticos de la Unión Europea dijeron a Reuters que la acción fue coordinada para anticipar y frenar a Trump antes de que mencionara cuestiones territoriales en la cumbre. El equipo mediático de Macron difundió la narrativa global. Fotos, declaraciones y apretones de manos simbólicos en defensa de la soberanía democrática. Así, antes de que Trump abriera la boca en el G7, la narrativa ya estaba en su contra. Pero, ¿Macron protegió a Europa o provocó a Washington para que jugara sus cartas en exceso? La cumbre del G7 parece menos un foro multilateral y más una operación de emergencia. El canciller alemán Friedrich Merz llegó bajo presión por un déficit exportador de 17.5 mil millones de euros con Estados Unidos. Desde que Trump impuso sus aranceles, con el sector automotriz como el más golpeado. Japón, representado por Shigeru Ishiba, enfrenta una amenaza renovada del Departamento de Comercio de Estados Unidos para reabrir investigaciones bajo la sección 232 sobre el acero, debido a su superávit comercial de 74.1 mil millones de dólares. El Reino Unido, con Keir Starmer recién elegido por estrecho margen, logró una excepción digital de un año ante Trump, pero excluye los servicios financieros, según Bloomberg. En México, Claudia Sheinbaum navega la incertidumbre fronteriza después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense insinuó duplicar aranceles si México no adopta un marco migratorio similar al estadounidense. India, invitada canadiense, genera tensión tras una investigación de la RCMP por supuesta violencia política coordinada por el Estado contra activistas sijes en Toronto. Ninguno de estos líderes llegó para construir coaliciones. Vinieron a minimizar daños. Entonces, ¿quién marca la agenda cuando todos defienden sus propias posiciones? La negativa de Carney a emitir un comunicado conjunto dejó a Trump sin un discurso de cierre victorioso. Washington tomó nota rápidamente. El informe de perspectivas económicas globales del Banco Mundial de junio de 2025 atribuye una reducción del 0,7% en el PIB mundial a la incertidumbre causada por la volatilidad de los aranceles estadounidenses y las represalias. Canadá, principalmente en sectores de madera blanda, carne de res y níquel para baterías, ha sufrido pérdidas de 4.2 mil millones desde enero, según estadísticas oficiales. Al publicar solo un resumen, Carney evitó que Trump usara la diplomacia canadiense para ganar apoyo político interno. La exigencia de Trump de que los aliados gasten un 5% del PIB en defensa chocó con resistencia, y Carney fue contundente. Canadá no usará su presupuesto federal como métrica de cumplimiento militar. Max Bergman, del CSIS, dijo a Bloomberg que la acción de Carney le quitó capital simbólico a Trump. Sin conferencia de prensa, sin firmas, sin poses. En una cumbre donde cada frase se analiza para obtener ventaja, Carney no solo apagó el micrófono, controló la iluminación y la escena final. Los Rockies canadienses fueron elegidos por su aislamiento,
pero ese aislamiento resultó táctico. Caminos de acceso cerrados, manifestantes alejados más de 50 millas y un bloqueo total impuesto por la RCMP. El primero desde el G8 de 2002. Pero esto no fue por seguridad, sino por control. Los líderes llegaron para encontrar. Ningún documento final, ninguna declaración conjunta y ningún mensaje unificado, solo un vacío diplomático. Según AP, todos los países del G7, excepto Reino Unido, enfrentan aranceles estadounidenses. Y varios funcionarios europeos dijeron a Reuters que la cumbre buscaba evitar confrontaciones, pero las está alimentando. Sin embargo, el equipo de Carney no se inmuta. Un alto funcionario dijo a Bloomberg: no necesitas perseguir titulares cuando has diseñado el marco. Si este silencio se siente intencional, probablemente lo es. Debajo de la fricción visible hay un temblor más silencioso. La política comercial estadounidense está desestabilizando el consenso global y Washington ni siquiera lo niega. Max Bergman declaró a Bloomberg: el G7 debería ser el motor de la coordinación global. En cambio, Estados Unidos es ahora el principal generador de volatilidad. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Estados Unidos impuso aranceles sobre importaciones por 1,3 billones de dólares y revocó 6 exenciones bilaterales en los primeros 90 días. El Banco Mundial reportó una caída del 12,4% en entradas de capital global en el primer trimestre de 2025, la contracción trimestral más aguda desde la crisis del COVID-19, señalando la imprevisibilidad de represalias comerciales estadounidenses como principal causa. Pero en Kolinaski, Trump no defiende estas cifras. Su equipo se centra en el gasto de la OTAN y en la soberanía, dejando que los analistas económicos llenen el vacío. Si los datos hablan más fuerte que el podio, ¿quién realmente dicta la narrativa del G7? En esta cumbre, aliados familiares llegaron con nuevas restricciones. Francia, Alemania e Italia, núcleo del bloque comercial europeo, operan bajo mecanismos de defensa arancelaria que activan represalias automáticas si Estados Unidos eleva sus impuestos. El bloque activó el sistema de alerta temprana cuando Trump insinuó un arancel del 17% sobre maquinaria europea, reporta Reuters. La delegación japonesa solicitó mediación urgente ante la OMC por reclasificación del aluminio. México llegó con memorandos legales preparados ante la amenaza de nuevos aranceles fronterizos.